Ya. Entonces, la semana 5 vamos a estudiar, ¿no? Razones trigonométricas de ángulos en posición normal, ¿no? Para definir ángulos en posición normal deben recordar, ¿no? Sistema de coordenadas rectangulares o plano cartesiano, ¿no? Sus elementos, los cuatro subcuadrantes que se generan, ¿no? Los cuatro semiejes que se generan, ¿no? En el plano cartesiano, ¿ok? La trigonometría tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Como se está indicando semana a semana, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Una de las aplicaciones, ¿no? Interesantes es en las telecomunicaciones, en el sistema de radares, ¿no? ¿No? Para detectar, ¿no? Aviones, ¿no? En el espacio aéreo, ¿no es cierto? Entonces, el radar está basado, pues, ¿no? Y que este instrumento, digamos, está diseñado para localizar aviones en el espacio, de tal forma que el radar gira, detecta, ¿no? La dirección a la que se encuentra el avión, la distancia a la que se encuentra cerca, ¿no? Del punto de aterrizaje, ¿no? ¿No? Entonces, es importante, entonces, ¿no? La ubicación, ¿no? De los ángulos en posición normal, ¿no? En las telecomunicaciones los ángulos, ¿no? Son muy importantes, ¿no es cierto? Entonces, ustedes deben preguntarse, ¿no? Obviamente cuando ven un partido de fútbol, ¿no? Lo ven contentos, lo ven con alegría, ¿de acuerdo? Con emoción, pero no saben detrás de eso, ¿no? Hay una, digamos, una gama de instrumentos, equipos, teorías matemáticas, ¿no? De telecomunicaciones que están ahí, ¿no? Las antenas parabólicas, los satélites, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí básicamente el control es, ¿no? El control de ángulos, ¿no es cierto? Mantener, ¿no es cierto?, el control de ángulos para, digamos, ¿no?, ubicar un objeto en el espacio. Entonces es importante su medición, ¿no? Hay que hacer las medidas, los cálculos, y en base a estas teorías, pues, ¿no?, se construyen los equipos de medición, ¿no? Contenido, ¿no?, de la sesión número 5. Tenemos ángulos en posición normal, ya dije, ¿no?, la definición, ¿no? Se basa en sistema de coordenadas rectangulares, ¿no? Tenemos que ubicar el sistema de coordenadas rectangulares, los cuatro subcuadrantes, los cuatro semiejes del sistema, los ángulos coterminales, ángulos en posición normal, cuyos lados finales coinciden, definir las razones trigonométricas de ángulos en posición normal, es decir, vamos a generalizar, ¿no?, la definición de razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿no? Cuando definimos ángulos agudos, identificamos cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, ¿no? En este caso, cuando generalizamos, vamos a identificar la abscisa, la ordenada y el radio vector. Razones trigonométricas de ángulos negativos, ¿no? Si alfa es positivo, menos alfa es negativo. Entonces, ¿cómo calcular las razones trigonométricas de menos alfa, ¿no? Signo de las razones trigonométricas. Esto es importante, ¿no? Para reducir ángulos al primer cuadrante. ¿Ok? Entonces empezamos. Objetivo. El objetivo, ¿no? Digamos, ¿no? Es que cada uno de ustedes tenga un aprendizaje significativo, ¿no? Que tenga las competencias para identificar, relacionar, graficar, ubicar, ¿no? Los ángulos, ¿no? Los lados finales de los ángulos, aplicar, ¿no?, las razones trigonométricas, las diversas propiedades, ¿no?, como de ángulos coterminales, ángulos cuadrantales, y resolver, ¿no?, los problemas de contexto, ¿ok? Entonces, razones trigonométricas en posición. Definamos entonces qué es un ángulo en posición normal. Un ángulo en posición normal es un ángulo trigonométrica inscrito en sistema de coordenadas rectangulares, es decir, el vértice del ángulo va a ser el origen del sistema, tal que el lado inicial del ángulo es el semieje positivo de las abscisas y el lado final del ángulo está en cualquier parte del sistema de coordenadas rectangulares. ¿De acuerdo? Entonces, un plano cartesiano o sistema de coordenadas rectangulares se genera, ¿no?, por la intersección de dos rectas formando un ángulo 90 grados, ¿no? El punto de intersección se llama origen del sistema. Y se generan cuatro subcuadrantes, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero, cuarto cuadrante. Entonces uno debe reconocer, ¿no?, las coordenadas de cada cuadrante.
En el primer cuadrante, las coordenadas X y Y son positivas. En el segundo cuadrante, la axis X es negativa, la ordenada Y es positiva. En el tercer cuadrante, ambas coordenadas son negativas, X negativo y Y negativo. En el cuarto cuadrante, la axis es positivo, la ordenada es negativa, ¿no? Eso es importante, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo en posición normal se inscribe en el sistema de coordenadas rectangulares tal que el vértice del ángulo es el origen del sistema, ¿no es cierto? Ahí está. Lado inicial, el semieje positivo de las axisas, y lado final puede estar ubicado en cualquier parte del sistema, ¿no? Incluso ser, ¿no?, los semiejes, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos entonces el ángulo en posición normal. Muy bien, entonces tenemos 4 semiejes: semieje positivo de las axisas, semieje positivo de las ordenadas, ¿no?, semieje negativo de las axisas, semieje negativo de las ordenadas, ¿ok? Ángulos cuadrantales, ¿no? Los ángulos cuadrantales son ángulos en posición normal y los lados finales coinciden con cualquiera de los semiejes del sistema de coordenadas, ¿no? Quiere decir, si el ángulo es cuadrantal, lado final es el semieje positivo de las axisas, o es el semieje positivo de las ordenadas, o es el semieje negativo de las axisas, o el semieje negativo de las ordenadas, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Está, ¿no?, el sistema de coordenadas. Entonces, ángulo recto en posición normal, 90 grados, esta es la posición normal. Lado final es el semieje positivo de las ordenadas. 180, ángulo, ¿no?, cuadrantal, porque su lado final está en el semieje negativo de las axisas. 270. Es un ángulo cuadrantal, ¿por qué? Porque su lado final es el semieje negativo de las ordenadas, ¿no? 360. Es un ángulo cuadrantal, lado final, el semieje positivo de las axisas, ¿no? Por lo tanto, podemos reconocer ángulos cuadrantales: 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270, 360. Y todos los ángulos que tienen lados finales en los semiejes, ¿no es cierto?, que van a ser los ángulos coterminales, ¿no? Coterminal a 90, todos los ángulos, ¿no?, que tienen lado final, ¿no?, en el semieje positivo de las ordenadas. 90 grados más una vuelta, 90 grados más dos vueltas, 90 grados más tres vueltas, ¿no? Igual sucede con 270, ¿no? Todos los coterminales, 270 más una vuelta, más dos vueltas, etcétera. Entonces ahí existen infinitos ángulos cuadrantales, ¿no? Pero es suficiente, ¿no?, trabajar con 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270, 360. 0 y 360, ¿no?, prácticamente tienen los mismos elementos, ¿no? Ahora, de aquí ustedes pueden observar de manera general, ¿no?, cómo se calcula la magnitud de un ángulo cuadrantal. La magnitud de un ángulo cuadrantal simplemente es, ¿no?, múltiplo de 90 grados, ¿no? 90 grados por 1, 90 grados por 2, 90 grados por 3, 90 grados por 4, etcétera. Por lo tanto, su magnitud es múltiplo de 90, ¿no? En el sistema sexagesimal, 90 grados por K, esa es su magnitud con K entero. Y el sistema radial pi medios K con K entero. Listo. Aquí lo único que tiene que observar es lo siguiente, ¿no? Cuando el número entero K es múltiplo impar, si el múltiplo, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, 90 por 1, 90 por 3, ¿no?, son múltiplos impares, ¿no? Entonces, lado final, semieje positivo de las ordenadas o semieje negativo de las ordenadas. Pero si K es múltiplo par de, ¿no?, múltiplo par, lo tendremos, pues, ¿no?, 2 por 90, 4 por 90, 6 por 90. Entonces, el lado final coincide con los semiejes negativo o positivo de las axisas. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Cuando el lado final está en el semieje de las ordenadas, la axis es cero. Recuerden, el eje Y, la axis es cero. Y cuando el lado final está en los semiejes, ¿no?, de las axisas, cuando está en el eje X, ¿no?, la ordenada es cero. Es importante, ¿no?, reconocer, digamos, ¿no?, los ángulos cuadrantales, ¿ok? Listo.
Entonces, razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Entonces, dado un ángulo en posición normal, alfa, entonces tomamos cualquier punto en el lado final del ángulo. Ahí está el lado inicial, ahí está el ángulo alfa. Se toma cualquier punto en el lado final. Como el lado final, ¿no?, tiene infinitos puntos, tome cualquier punto. Digamos, punto de coordenadas x, y. Axis x, ordenada y r es el radio vector. Aquí, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, r es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, pueden despejar x cuadrado y y cuadrado, ¿no? X cuadrado es r cuadrado menos y cuadrado es r cuadrado menos x cuadrado. Si quieren hallar x, x es igual raíz cuadrada de más menos, ¿no? Raíz cuadrada de r cuadrado menos y cuadrado. ¿A qué es igual y? Y es igual más menos raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, ¿no? ¿No? Prácticamente se sigue, ¿no?, el teorema de Pitágoras, ¿no? Pero como en ángulos agudos, cuando, ¿no?, se trabaja en ángulos agudos, ¿cómo define los elementos, ¿no?, para definir las razones trigonométricas de ángulos agudos? Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Ahorita vamos a generalizar, ¿no? Para cualquier magnitud, ¿no?, del ángulo alfa, el ángulo alfa está, ¿no?, en posición normal y tiene cualquier magnitud, entonces los elementos definimos, ¿no?, axisa x, ordenada y el radio vector r. Y el radio vector, ya dije, se calcula, ¿no?, usando la fórmula, y ahí sale de Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. En consecuencia, el radio vector es mayor que cero para cualquier alfa. El radio vector de un ángulo alfa es mayor que cero, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto P es diferente del 0, 0, ¿no? Se toma un punto en el lado final del ángulo. Por lo tanto, con estos elementos definimos las 6 razones trigonométricas. Seno del ángulo alfa, ordenada sobre el radio vector. Observe ahí, ¿no? Y sobre R. Cuando uno define una razón trigonométrica, uno tiene que percatarse, ¿no?, que el denominador tiene que ser diferente de cero. En el caso de ángulos agudos no nos, ¿no?, digamos, no nos interesaba mucho ver el denominador porque trabajamos con un triángulo rectángulo donde los catetos es positivo, los catetos son positivos, el hipotenusa es positivo, ¿no? Por lo tanto, el denominador no se anula. En este caso, y sobre R está bien definido, existe para todo alfa. ¿Por qué? Porque R es mayor que cero, ¿no? Está definido para todo valor de alfa. Coseno de alfa, axisa sobre radiovector. En este caso, el denominador es positivo, no se anula, siempre es positivo para todo alfa. Tangente de alfa, y sobre x. Si pregunto, ¿no?, ¿para qué o cuándo está definido tangente de alfa? Tangente está definido cuando el denominador es diferente de cero. Si x es cero, tangente de alfa no existe. Ya indiqué cuando x es cero, ¿no? Alguien dirá, pues x es cero, es en eje y, ¿no? Entonces, tengo que quitar todos los ángulos cuadrantales que tienen el lado final en el eje y. Semieje positivo de las ordenadas, semieje negativo de las ordenadas, porque la axis es cero. Entonces, tengo que excluir 90 grados, 3 por 90, 5 por 90, 7 por... Es decir, los múltiplos impares 90 grados, ¿no? Cotangente, x sobre y. ¿Cuándo existe cotangente? Obviamente cuando y es diferente de cero. ¿Qué pasa si y es cero? No existe, pues, ¿no? ¿Y cuando y es cero? En el eje de las axisas y es cero. Por lo tanto, si el ángulo es alfa, cero, ¿no?, o 180, su lado final está en el eje X. Por lo tanto, debemos excluir los ángulos, ¿no? 0, 2 por 90, 4 por 90, 6 por 90, es decir, los múltiplos pares de 90. Secante, R sobre X, ¿no? Acá es, la definición es la misma que para tangente, ¿no? Para X diferente de 0. Igual cosecante, ¿no? Entonces, tangente y alfa, secante existen para todo X diferente de 0. Si X es 0, no existe tangente y secante, ¿no?
Cosecante R sobre Y, rayo vector sobre ordenada. En este caso, para que existan cotangente y alfa, cosecante alfa, denominador y diferente cero. Listo. Ahora, ¿cuándo X es diferente cero? Ya lo expliqué, ¿no? Para que X sea diferente cero, es decir, el lado final del ángulo no esté en el eje Y, tienes que excluir los ángulos que tienen el lado final en el eje Y. Son los ángulos cuadrantales, 90, 3 por 90, 5 por 90. Es decir, en general, excluye todos los múltiplos impares de pi medios o 90 grados, con K entero, ¿no? Cuando Y es diferente cero. Y es cero en el eje X. Entonces hay que excluir todos los ángulos que son múltiplos pares de 90, ¿no? 0, 2 por, ¿no? 0 por 90, bueno, 0, 2 por 90, 4 por 90, 6 por 90, etc. Es decir, la ordenada es diferente, es 0, para todo alfa diferente de 2K por pi medios. 2K es par y 2K más 1 es impar. Entonces, esto es importante, estas referencias, importante incluso para reducir ángulos al primer cuadrante y para determinar, digamos, o resolver ecuaciones, ¿no? Trigonométricas y calcular, ¿no? Dominios de funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, importante, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si está claro, me dice está claro y continuamos. A ver qué dicen, por favor. A ver, Daniela, Patrick. Ok, listo. Entonces vamos a definir las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, ¿no? Entonces simplemente, ¿no? Voy a hacer para cero, ¿no? Para cero o cualquier otro ángulo, ¿no es cierto? Entonces los ángulos cuadrantales, ¿no? En este caso basta ya las razones trigonométricas de 0, de 90, de 180, 270, ¿no? Ahí está, ¿no? Si calculamos, ¿no? El seno, bueno, voy a colocarlo ahí. Seno de 0 es 0, seno de 90 grados es 1, seno de 180 grados es 0, seno de 270 menos 1, y seno de 360 sale 0, ¿no? Seno de 0 grados es igual seno de 360, le sale 0. Ahora, la gran pregunta es, ¿no? ¿Y cómo calcula, cómo sale 0, 1, 0, menos 1, 0, ¿no? O sea, aplicar definición, ¿es cierto?, de razones trigonométricas para ángulos, ¿no? Cuadrantales. Entonces, si está trabajando, digamos, ¿no? Esperamos que esto se note. Este es el plano cartesiano, entonces ubicamos, ¿no? El ángulo de 0 grados, está aquí, de 0 grados. Entonces, teoría dice que uno toma cualquier punto en el lado final, ¿no? 0 grados, como no rota, lado inicial, lado final es, ¿no? Es ella misma. El origen, entonces tomamos un punto cualquiera, ¿no? Pero, ¿qué deben saber? Que la ordenada siempre es 0 en el eje X. La axis tomen cualquier número positivo, ¿no? Porque está a la izquierda del origen. En particular, ¿no? El 1 me conviene porque es un número fácil de usar. Recuerden que saber escribir el 1 es importante. El rayo vector es 1. Por lo tanto, el 0 grados como ángulo, ¿no? En posición normal, cuadrantal, la axisa es 1, ordenada es 0 y rayo vector es 1. Y aquí calculamos, ¿no? Seno de 0, por ejemplo, seno de 0, y es sobre R, 0 entre 1 es 0. Coseno de 0, ¿no? X sobre R, 1 entre 1 es 1. Acá tendría que salir 1, ¿no? Si calculo coseno. Tangente de 0 es, ¿no? Y sobre X, 0 entre 1 es 0. Cotangente de 0, ¿no? Sería 1 entre 0, no existe. Voy a escribir el símbolo de no existe o uno escribe la palabra no existe. Secante de 0, R sobre X, ¿no? Radio vector sobre axis, 1 entre 1 es 1. Cosecante de 0, R sobre Y, 1 entre 0 no existe. Y así uno va calculando, como dije, coseno, tangente, secante, cosecante, ¿no? Faltaba la cotangente ahí, ¿no?
cotangente, secante y cosecante. Ahora, exactamente hacemos para 90 grados, ¿no? Lo que hacemos es rotar, ¿no? O sea, lo que hacen es, ya no cero, rotamos esto igual, ¿no? Ubicamos el punto. Ahora, en el eje Y, la axis siempre es cero. Ordenada tomamos nuevamente, como es positivo, 1. Radio vector sigue siendo 1, ¿no? 90 grados, acá será 0. Y la ordenada es 1. Ahí cambia, entonces, la axis es 0, la ordenada es 1. Entonces, seno de 90, y entre R, 1 entre 1 es 1. Coseno de 90, X entre R, 0 entre 1 es 0. Tangente 90, y entre X, 1 entre 0, no existe. No existe. Cotangente de 90, X entre Y es 0 entre 1 es 0. Secante de 90, R entre X, 1 entre 0 no existe. Cosecante de 90, R entre Y, 1 entre 1 es 1. En 180, o sea, ¿no? Tomamos el ángulo cuadrantal 180. Y 180, recuerden, ¿no? Su lado final está en el semieje negativo, ¿no? Este sería 90. Ahora pasamos a 180. Así, ¿no? Así. 180. Entonces, como estamos a la izquierda, bueno, la ordenada siempre es 0. En el eje X la ordenada siempre es 0. Tome cualquier axis negativa, ¿no? Elemental, tomar menos 1. La distancia del punto menos 1, 0 al origen es 1. Ahí no cambia, ¿no? De 180. Entonces, aquí está ya trabajando con elementos de 180 grados, ¿no? Por lo tanto, aquí, ¿no? La ordenada siempre es 0. En el eje de las axisas, la axis aquí tomo menos 1. Seno de 180 es Y sobre R, 0 entre 1 es 0. Coseno 180, X entre R es menos 1. Ahí está. Tangente 180, Y entre X, 0 entre menos 1 es 0. Cotangente, menos 1 entre 0 no existe. Secante 180, R entre X, 1 entre menos 1 es menos 1. Cosecante 180, R entre Y, 1 entre 0 no existe. De 270, hacemos exactamente de 270, simplemente vamos a borrar este. Ahora vamos a trabajar con 270. Te borramos aquí. Borrete este. Ya, listo. De 270 sería este ángulo, ¿no? 270 grados, ¿no? Estamos en el semieje negativo de las ordenadas. La axis ahí es 0, ¿no? 0, y tome también menos 1 ahí, ¿no? Sería 0, menos 1 y listo. 0, menos 1. Igual calcula, ¿no? Este es de 270. Seno de 270 grados, Y sobre R, ¿no? Menos 1 entre 1, menos 1. Coseno, X entre R, 0. Tangente de 270, Y entre X menos 1 entre 0, no existe. Cotangente de 270, 0 entre X, 0 entre menos 1, 0. Secante de 270, R entre X, 1 entre 0, no existe. Cosecante de 270, R entre Y, 1 entre menos 1, menos 1. Y 0 grados y 360 tienen las mismas razones. Esto será 1, 0, acá no existe, acá 1, no existe. Pero ya no, basta tener los valores, ¿no? Para 0, 90, 180, 270. ¿No? Entonces, así, de esa forma se construye la tabla, ¿no es cierto? No es que la tabla hay que memorizarlo así como aparece, ¿no? O tiene que utilizar, ¿no? Su técnica para hallar cualquier razón trigonométrica de un ángulo cuadrantal. Listo. ¿Estamos? Entonces viene así. Ahí está, ¿no? Donde dice, donde he puesto no existe, colocamos ahí. Esa es la tabla. Listo. Observación de la, ¿no? Observe los valores en la tabla, en esta tabla. Primero recuerde semana 3. Si el ángulo es agudo, seno de alfa es positivo, menor que 1. Coseno de alfa es positivo, menor que 1. Tangente de alfa es mayor que 0. Secante de alfa es mayor que 1. Cosecante de alfa es mayor. Eso es si está trabajando con ángulos agudos. Pero si trabajamos con ángulos de cualquier magnitud, entonces observe, seno y coseno alcanzan el valor 0, 1, menos 1
¿En qué ángulos? En ángulos cuadrantales. Toman, ¿no? Valor 0, 1, menos 1 en valores cuadrantales. Cuando tangente es 0. Tangente es 0 solo, ¿no? En ángulos cuadrantales que son múltiplos pares de 90. ¿No? Observe. 90, acá 180, 360 es múltiplo par de 90. Y en los impares no existe. Mire cotangente. Cotangente 0 en los múltiplos impares de 90. 90, ¿no? Por ejemplo, si yo digo 13 por 90, tangente de, no, cotangente de 13 por 90 va a salir 0, ¿no? Porque 13 es impar. Cuando el ángulo es múltiplo par de 90, cotangente no existe. 180 es múltiplo par, 300 es múltiplo, no existe. Secante toma valor 1 menos 1. Si ustedes observan, ¿no? Y valor 1, obviamente aquí ya va a trabajar, ¿no? En 0. Entonces, en los múltiplos de 4, 4 por 90, 8 por 90, etcétera, ahí va, ¿no? Ser positivo. Si es de la forma, ¿no? 2 por 90, ¿no? Porque aquí está 180 más el cuadrantal, ¿no? Por 2, ahí va a aparecer, ¿no? El 2 por 90, 3 por 90, 4 por 90, por ejemplo, ¿no? Es 360, sale positivo, ¿no? Entonces, esos valores, ¿no? Hay que rescatar, ¿no es cierto? Valor 1 menos 1 sale solo en valores cuadrantales, ¿no? Igual en cosecante, ¿no? Cuando alcanza el valor 1, 90 grados, y en todos los coterminales 90 y 270, o en todos los coterminales de 270. Listo. Entonces esta tabla, ¿no? Es importante, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si está claro, me dice que está claro y continuamos. A ver qué dice Patrick. ¿Todo está claro? Por favor, contesten. Es importante que la sala, digamos, esté atento. Ok, muy bien. Razones trigonométricas de ángulos negativos, ¿no? Razones trigonométricas de ángulos negativos. Si alfa es positiva, menos alfa es negativo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Se concluye lo siguiente, ¿no? Calculemos la razón trigonométrica de menos alfa, ¿no? Entonces, para ello, ubiquemos, ¿no? Nuestro ángulo positivo en el sistema. Es el eje X, eje Y. El ángulo alfa, positivo, alfa. El ángulo menos alfa, aquí. Ya. Alfa positivo y esto sería menos alfa, ¿no? En alfa tomamos un punto. En el lado final, P, abscisa X, ordenada Y. Radio vectores R, ¿no? Aquí, cuando uno trabaja con menos alfa, ¿no? En el eje de las, ¿no? Abscisas, el semieje OX, entonces está construyendo, ¿no? Es simetría, ¿no es cierto? Entonces trazamos el punto P subsimétrico en el lado final de menos alfa. Quiere decir, esta longitud es igual a esta longitud. Este es radio. Y este punto, como está en el cuarto cuadrante, va a ser P', es un punto. La abscisa es positiva en el cuarto cuadrante, pero esta ordenada positiva se refleja respecto al eje X negativo, ¿no? Menos Y. Y es positivo, menos Y es negativo. Por lo tanto, si ustedes pueden observar, ¿no? Alfa, ¿qué elementos tiene? X, Y, R. Pero menos alfa, el ángulo en posición normal menos alfa, ¿qué elementos tiene? Observen, ¿no? Abscisa, ordenada y radio vector. Calculamos seno de menos alfa, es menos Y sobre R. Menos Y sobre R, pero Y sobre R es seno de alfa, ¿listo? Coseno de menos alfa. Coseno de menos alfa es X sobre R. X sobre R es coseno de alfa. Tangente de menos alfa, menos Y sobre X.
menos y sobre x, pero y sobre x es tangente de alfa. Cotangente menos alfa, ¿no? Cotangente menos alfa es x entre menos y. Es menos x entre y. X sobre y es cotangente de alfa. Secante de menos alfa es r sobre x. R sobre x es secante de alfa. Cosecante menos alfa menos r entre menos y, ¿no es cierto? Cosecante de menos alfa es r entre menos y. Y eso es menos r entre y. R entre y, o sea, ¿no? Es radio vector sobre ordenada es cosecante. Entonces ahí tenemos las 6 razones trigonométricas del ángulo negativo menos alfa. ¿Ok? Listo. Notemos coseno de menos alfa y secante de menos alfa. Coseno y secante absorben el signo, ¿no es cierto? Coseno de menos alfa es coseno de alfa, el signo es absorbido. Secante de menos alfa, secante de alfa, el signo es absorbido. Cuando una función absorbe el signo se llama función par, quiere decir coseno y secante son pares. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan, ¿no?, con un exponente par, ¿no?, menos alfa elevado al cuadrado, aparece, ¿no?, alfa cuadrado. El signo es absorbido, es par. Ahora, ¿qué ocurre con seno, tangente, cotangente, cosecante? Son funciones trigonométricas impares, el signo sale. Por ejemplo, si el exponente es impar para que asocie, ¿no? Ese es el signo sale menos y es alfa cubo. Entonces la diferencia, ¿no?, de pares e impares, ¿no? En conclusión, coseno, secante son pares, seno, tangente, cotangente y cosecante son impares. Listo. Por eso espero que esté claro, ¿no es cierto? Borramos esto y continuamos, ¿no? Signo de las razones trigonométricas en los 4 cuadrantes, ¿no? Esto es claro, ¿no? Ubiquemos los subcuadrantes en el plano cartesiano, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Ahí está. Primero, segundo, tercero, cuarto. Listo. Muy bien. Si el ángulo alfa en posición normal está en el primer cuadrante, todos sus elementos son positivos, ¿no? X es positivo, Y es positivo, y el radio vector siempre es positivo. Por lo tanto, el cociente de dos cantidades positivas siempre es positiva. Por lo tanto, todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante identifiquemos si el ángulo, ¿no?, posición normal pertenece al segundo cuadrante, entonces identifiquemos sus elementos. La axis es negativa, la ordenada es positiva, radio vector es positiva. Cociente de cantidades, ¿no?, del mismo signo. En este caso, Y positivo, R positivo. Y entre R entre Y positivo. En los demás casos es cociente de cantidades con signos diferentes. Por lo tanto, en este caso, en el segundo cuadrante, las únicas razones positivas son seno y cosecante. En el tercer cuadrante, ustedes, ¿no?, identifican que la axisa y la ordenada son negativas, pero cociente de cantidades, ¿no?, del mismo signo, positivo. Negativo entre negativo es positivo. Entonces, ¿qué significa? Tangente y cotangente son positivas, las demás son negativas. El cuarto cuadrante, recuerden, X es positivo, radio vector es positivo y la ordenada Y es negativo. Quiere decir cociente de cantidades positivas en este X entre R entre X es positivo, coseno, secante. Las demás son cociente de cantidades con signos diferentes, sale negativo. Entonces, las únicas razones positivas en el cuarto cuadrante, coseno, secante. Esto es muy importante, ¿no es cierto?, ¿no? Muy bien. Ángulos coterminales, ¿no? ¿Qué son ángulos coterminales, no? Dos o más ángulos en posición normal son coterminales si tienen los mismos lados finales. Dos o más ángulos en posición normal son coterminales si tienen los mismos lados finales. Ahí está, ¿no? Ejemplo. El sistema, el ángulo alfa es un ángulo en posición normal, lado inicial, en semieje positivo las axisas. El ángulo beta es otro ángulo en posición normal, ¿no? Su lado inicial, en semieje positivo las axisas, pero
sus lados finales son los mismos, ¿no? Lado final de alfa es lado final de beta. Por lo tanto, si ustedes ubican cualquier punto, Px, y, elementos de alfa o beta, ¿no? Porque es común. Será, pues, ¿no? X, Y R. Por lo tanto, ¿qué quiere decir, no? Si los ángulos son coterminales, tienen las mismas razones trigonométricas. Razón trigonométrica de alfa es razón trigonométrica de beta. Seno de alfa es seno de beta, coseno de alfa es coseno de beta. Tangente alfa es tangente de beta, secante alfa es secante de beta, cosecante alfa, cosecante de beta. No interesa en qué sentido está, ¿no? Alfa está en el sentido positivo, beta en el sentido negativo. La otra propiedad es que la diferencia, ¿no? Por ejemplo, si acá yo digo beta menos alfa, ¿qué sale, no? Beta menos alfa, acá le cambio de sentido, es menos 360 grados. La diferencia de dos ángulos coterminales es múltiplo de 360 grados, un número de vueltas enteras, ¿no es cierto? Ya sea en el sentido positivo o negativo, ¿no? Ahí está. Propiedades. Entonces, si alfa y beta son coterminales, entonces la diferencia de sus magnitudes es un número entero de vueltas, ¿no? Ya sea en el sentido positivo o negativo. Sistema sexagesimal, 360 grados por n, y el sistema circular, 2pi por n radianes, con n entero. Y sus razones trigonométricas son lo mismos, ¿no? Entonces, esto es importante, estas dos propiedades, ¿ok? Listo, entonces ya limpio. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre ángulos coterminales? A ver, por ahí voy a ver. A ver, Joaquín, ¿qué dice? ¿Todo está claro? Si está claro, continuamos. Andrea, Ariana. Ok, gracias Joaquín, Daniela, gracias, gracias, gracias a todos por estar participando. Muy bien, listo. Por lo tanto, vamos a resolver los problemas. Problema 1, ¿no? Si secante de alfa menos tangente de alfa es igual a 3, calcule el valor de 5 veces seno de alfa menos coseno de alfa. Son problemas típicos. Entonces, ¿no? ¿Cómo resolver de manera simple, ¿no? Recuerden, si ustedes representan el número 1 adecuadamente, el problema está resuelto. Entonces deben recordar, ¿no? Identidad pitagórica, si esto es válido, ¿no? Para ángulos también de cualquier magnitud con restricciones, obviamente. Decimos, ¿no? 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa. Es una identidad, ¿no? Obviamente siempre que tangente y secante existan. Entonces, desde que aquí la diferencia es 3, ambas existen, ¿no? Entonces acá tenemos que secante cuadrado de alfa menos tangente cuadrado de alfa es igual a 1. Esto es importante, ¿no? Uno cuando escribe el número 1, uno debe estar contento, feliz, ¿no es cierto? Porque el 1 es el éxito, ¿no? Muy bien, entonces, diferencia de cuadrados, ¿no? Secante de alfa menos tangente de alfa por secante de alfa más tangente de alfa. Esto es igual a 1. Por dato tenemos secante de alfa menos tangente de alfa, 3, o sea, 3 veces secante de alfa más tangente de alfa es igual a 1. Quiere decir que secante de alfa más tangente de alfa es igual a 1/3. Por lo tanto, ¿no? Lo que siempre debe buscar, ¿no? Diferencia por suma debe ser 1, ¿no? 3 por 1/3 es 1, ¿no? Entonces, ¿cómo queda? Como secante menos tangente de alfa es 3, entonces secante más tangente es 1/3. Porque usted ya mentalmente está procesando, ¿no? Secante cuadrado menos tangente cuadrado es igual a 1. Secante menos tangente por secante más tangente es igual a 1. 3 por 1/3 es 1. Listo. Entonces aquí voy a limpiar, ya lo indiqué. Ahora, usted tiene aquí un sistema de ecuaciones, ¿no?
¿Cómo resolver? Hay que relacionar las ecuaciones, ¿no? Con las operaciones suma o resta, ¿no? En este caso sumamos 1 más 2. Si sumamos 1 más 2, ¿no es cierto? 1 más 2, aparece, ¿no? Sumemos, ¿no? Primeros miembros, secante más secante, 2 veces secante, menos tangente más tangente, 0. 3 más 1 tercio. Listo. 3 más 1 tercio es 10 tercios. 2 secantes, 10 tercios. Despejamos secante, ¿no? 10 entre 5, secante de alfa es 5 tercios. Ahí está. Entonces hemos llegado al valor secante de alfa 5 tercios. Ahora restamos, ¿no? Ecuación 2 menos ecuación 1. Secante menos secante de alfa 0. Tangente de alfa menos tangente de alfa, 2 veces tangente de alfa. 1 tercio menos 3. 2 tangentes de alfa es 1 tercio menos 3. Operamos 1 tercio menos 3 es menos 8 tercios. La mitad de 2, 1, la mitad de menos 8, menos 4. Tangente de alfa es menos 4 tercios. Entonces, hemos hallado valores, ¿no? Valor para secante y para tangente. Entonces, observen, ¿no? Secante de alfa es 5 tercios, es una cantidad positiva, y tangente de alfa es menos 4 tercios, una cantidad negativa. Pregunto, ¿en qué cuadrante secante y tangente, ¿no? Secante es positivo y tangente es negativo simultáneamente, o sea, para el mismo ángulo en posición normal? El primer cuadrante no puede estar porque en primer cuadrante ambas son positivas. En segundo cuadrante no, porque las únicas positivas son seno y cosecante. Secante es negativo, tangente es, ¿no?, negativo. Y el tercer cuadrante no, pues, porque secante es negativo, tangente es positivo. Por lo tanto, categóricamente, el alfa está en el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante secante es positivo y tangente es negativo, ¿no es cierto? ¿Estamos? Listo. Por lo tanto, concluimos que secante de alfa es positivo y tangente es negativo, entonces alfa está en el cuarto cuadrante. Recuerden que tangente es, ¿no?, y sobre x. Si alfa está en el cuarto cuadrante, obviamente la abscisa es positiva, la ordenada es negativa. Por lo tanto, x es 3, y es menos 4, el radio vector va a ser 5. Por lo tanto, ubicamos, ¿no?, el punto. Alfa está en el cuarto cuadrante, entonces el lado final, ¿no?, tiene el punto que está en el lado final tiene coordenadas 3 menos 4. Abscisa 3 positivo, ordenada menos 4. Por lo tanto, el radio vector es raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado, raíz cuadrada de 25, 5. Entonces ya tenemos calculado, ojo, los tres valores, ¿no es cierto?, que identifican, ¿no?, en este caso, el ángulo alfa. Abscisa 3, ordenada menos 4, radio vector 5. Por lo tanto, hallamos, en este caso calculamos, ¿no?, para dar la respuesta, calculamos seno de alfa, coseno de alfa, y listo. Entonces, seno de alfa es menos 4 quintos, ordenada sobre radio vector. Coseno, abscisa 3 sobre radio vector 5. Ahora, seno de alfa y coseno de alfa reemplazamos la expresión, ¿no? Sea E el valor buscado, entonces E es, ¿no?, 5 veces seno de alfa menos coseno de alfa. Reemplazamos valores de seno de alfa y coseno de alfa. 5, seno de alfa menos 4 quintos, menos coseno de alfa 3 quintos. Menos 4 quintos, menos 3 quintos, menos 7 quintos. Multiplicado menos 7 quintos por 5, obviamente 5 entre 5 es 1, menos 7, ¿no?, la respuesta. Entonces aquí borramos y listo. Respuesta clave A. ¿Está claro la solución del problema 1? Por favor, respondan de manera rápida. Ajá. Cuarto cuadrante, ya bien contestaron, muy bien. Roja dice, Roxy, ¿qué problema es que quiere que le explique una vez más? A ver, ¿qué parte? El momento que pregunto deben ser rápidos, ¿no? Recuerdan que el tiempo para nosotros es más que el oro. Tenemos que, ¿no?, resolver los problemas.
¿Qué duda tenía Roxy Alba? Por favor, conteste Roxy Alba Rojas, Guayani Roxy Alba. Me dice, ¿no? ¿Qué parte? Acá dice, ya no, profe, gracias. O sea, ya todo le quedó claro. Muy bien. Ok, listo. Entonces pasamos al siguiente problema. Sean alfa y beta las medidas de los ángulos coterminales. Si los ángulos son coterminales, recuerden las dos propiedades, ¿no? Básicamente acá vamos a usar, como están dando razones trigonométricas, entonces razón trigonométrica de alfa y razón trigonométrica de beta. Aquí aparece coseno cuadrado de alfa, aquí secante de beta, entonces secante de beta es secante de alfa. Y si uno despeja aquí, ¿no? 2 secante de beta más 8 pasa, ¿no? A multiplicar a coseno cuadrado, y coseno cuadrado pasa a dividir, entonces quedaría 2 veces secante de alfa más 8, 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Pero 1 sobre coseno cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa, ¿no? Identidad recíproca, ¿no? 1 sobre coseno de alfa es secante de alfa. Elevado al cuadrado, 1 sobre coseno cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa. Por otro lado, se tiene que tangente 40 menos teta es menos tangente de 20, donde teta es agudo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que, como teta es agudo, simplemente acá, ¿no? Factorizar el signo, ¿no? Tangente de menos teta menos 40, ¿no? Como tangente es impar, el signo sale, ¿no? Menos tangente de teta menos 40. Menos entre menos más quiere decir que tangente teta menos 40 es igual a tangente 20. Listo, por ahí es, ¿no? Está la estrategia. Si teta es agudo, entonces calcula el valor, ¿no? Dos veces coseno de beta, cotangente alfa, tangente de teta. Coseno de beta y cotangente alfa tenemos que deducirlo de esta relación, ¿no es cierto? Y tangente de teta de la segunda relación, ¿no? Del segundo dato, ¿ok? Empezamos. Como alfa y beta son coterminales, entonces, ¿qué ocurre? Secante de alfa es secante de beta. Además, resulta que secante cuadrado de alfa es 2 secante de beta más 8. ¿Por qué sale secante cuadrado directamente? Indiqué, ¿no es cierto? 2 secante de beta más 8 es igual a 1 sobre coseno cuadrado de alfa. 1 sobre coseno cuadrado de alfa es secante cuadrado de alfa, 2 secante de beta más 8. Pero como secante de beta y secante de alfa, reemplazamos, ¿no? Secante cuadrado de alfa es igual 2 veces secante alfa más 8. Luego tenemos una ecuación cuadrática, ¿no? En función de secante de alfa. Secante cuadrado de alfa menos 2 secante alfa menos 8. Aspa simple, ¿no? Acá secante alfa menos 4 más 2. Menos 4 más 2 es menos 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, quedaría no factorizado la expresión como producto de secante alfa menos 4 por secante alfa más 2. Listo. ¿No? Por aspa simple, entonces factorizado queda el producto. El producto es cero, recuerden, ¿no? El producto es cero, entonces cada factor tiene la posibilidad de ser cero. Primer factor, secante de alfa menos 4 igual a 0. Secante de alfa es 4. O secante alfa más 2 igual a 0. Secante alfa es igual a menos 2. Recuerden que secante es mayor, igual que 1, por lo tanto secante de alfa igual a 4 es un valor admisible. Secante alfa más 2 igual a 0, secante alfa igual a menos 2. Secante alfa es menor que menos 1. Obviamente, menos 2 también es un valor admisible. Por lo tanto, aparentemente, ambas, ¿no? Digamos, ¿no? Son admisibles. Secante alfa igual a 4, secante alfa igual a menos 2. Hay dos valores para secante. Pero el dato dice que alfa está a tercer cuadrante. Si alfa está en el tercer cuadrante, es claro que secante de alfa es negativo. Entonces, aquí elegimos el valor negativo, ¿no? Descartamos secante de alfa igual a 4, descartamos, ¿no? Como secante de alfa es negativo, entonces secante de alfa es menos 2. Ahí está. Secante de alfa es menos 2.
Pero para definir secante, esto ya mentalmente se hace el cálculo, ojo, secante de un ángulo alfa. ¿Cómo se calcula? Considera el sistema de coordenadas rectangulares. El radio vector sobre axis. El radio vector siempre es positivo, entonces axis es negativo. Entonces deduce que x es menos 1, o sea, en este caso, ¿no? El alfa, por aquí, ¿no? Escribo, x es menos 1, el radio vector es 2. Pero ¿cómo calcula la ordenada? La ordenada, como estamos, que está en el tercer cuadrante, la ordenada es negativa. Fórmula, ¿no? Menos raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Utilice, recuerden que la fórmula es general, ¿no? Y se calcula, y es igual más menos raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Pero está en tercer cuadrante y es negativo, entonces utiliza signo menos, ¿no? R cuadrado menos x cuadrado. Reemplazamos y sale menos raíz de 3. R es 2, 2 al cuadrado 4, menos 1 al cuadrado 1, 4 menos 1, 3. Por lo tanto, está identificados los tres elementos, ¿no? Axis, ordenada, radio vector, ¿no? Como aquí está. Entonces, por lo tanto, ¿no? Como alfa está en el tercer cuadrante, axis es menos 1, ordenada menos raíz de 3, radio vector 2. Entonces, hallamos cotangente de alfa, coseno de beta. Cotangente alfa, menos 1 entre menos raíz de 3. Menos 1, axisa, entre ordenada, ¿no? Menos 1 entre menos raíz de 3, menos entre menos más, 1 sobre raíz de 3. Coseno de beta. Beta es coterminal alfa, por lo tanto, ¿no? Tiene los mismos elementos, ¿no? Coseno de beta es coseno de alfa. Por lo tanto, calculamos coseno de beta, axisa menos 1, radio vector 2, menos 1 medio. Entonces ya podemos reemplazar, ¿no es cierto? Coseno de beta, cotangente de alfa. Pero falta hallar tangente de teta. Para hallar tangente de teta ya les indiqué, ¿no? Se factoriza, ¿no? Entonces acá ya borro el de arriba. Aquí factorizan el signo, ¿no? Dicen tangente de menos teta menos 40 grados. Factoricen el signo. Entonces, menos tangente de 20 grados. Sacamos el signo menos, porque tangente es impar, menos tangente de teta menos 40 grados igual a menos tangente de 20 grados. Menos entre menos es más, ¿no? Es decir, va a quedar así, ¿no? Luego, tangente de teta menos 40, ya directamente, ¿no? Menos entre menos es más, tangente de teta menos 40 es tangente de 20. Como teta es agudo, 20 grados es agudo, para que teta sea agudo, necesariamente aquí, ¿no? Teta menos 40 es igual a 20 grados, ¿no? Ahí está. Si teta menos 40 es 20 grados, entonces resulta teta igual a 60 y concluimos pues que teta es agudo, ¿no? Si teta es 60, entonces tangente de teta, mentalmente ya, ¿no? Tangente es tangente 60 raíz de 3. Por lo tanto, reemplazamos, ¿no? Sea el valor buscado. Entonces, es igual, reemplazamos directamente, ¿no? Entonces, coseno de beta, menos 1 medio, ahí está. 2 veces menos 1 medio. Cotangente de alfa, 1 sobre raíz de 3. Tangente de teta, raíz de 3. Obviamente 2 en 3, 1, queda menos 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3. Menos 1 tercio, ¿no? Listo. ¿Está claro la solución o alguna duda? Indiquen, por favor. Hay que dicen, si está claro, me dicen, ¿no? Que está claro. El problema 2 está claro. Daniel dice la primera parte, dice, ¿no? La primera parte, a ver. En la primera parte, lo único que estoy haciendo es, ¿no? Utilizar, ¿no? Identidades, pues, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en la primera parte? ¿Cómo secante alfa igual secante beta? Es claro. ¿Por qué? Porque alfa y beta son coterminales. ¿Por qué sale secante cuadrado de alfa igual a 2 secante beta más 8? Es claro, de aquí haciendo operaciones va a decir, pues no, profesor, acá 2 secante de beta más 8 es igual a 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Pero 1 sobre coseno cuadrado de alfa es 1 sobre coseno de alfa es secante. Al cuadrado es secante cuadrado de alfa. Entonces, secante cuadrado de alfa es igual, por eso aquí escribo, secante cuadrado de alfa es igual a 2 secante beta más 8. Pero secante de beta es igual a secante de alfa. ¿Por qué? Porque son coterminales, secante de beta y secante alfa.
Entonces, lo único que tenemos es una ecuación cuadrática, ¿no? Secante cuadrado de alfa, igual a 2 secante de alfa más 8. Y llegamos a la ecuación cuadrática, ¿no? Pasamos el segundo miembro al primer miembro, restamos, ¿no? Secante cuadrado de alfa menos 2 secante menos 8 igual a 0. Pero acá es factorización por aspa simple, ¿no? Secante de alfa por secante de alfa, y acá es 4 por menos, o menos 4, pues, ¿no? Más 4 por, o menos 4 sería, ¿no? Para que sea negativo ahí. Menos 4 más 2. Si multiplicamos en aspa, va a verificar el término central, ¿no? Menos 4 secante más 2 secante menos 2 secante. Por lo tanto, el término cuadrático se ha factorizado como producto de dos factores, ¿no? Secante alfa menos 4 por secante alfa más 2. Cada factor es 0. Secante alfa menos 4 es 0, deduce secante alfa igual a 4. Secante alfa más 2 igual a 0, deduce secante alfa igual a menos 2. Pero como alfa está en el tercer cuadrante, secante es negativo. Entonces descartamos, ¿no? El valor positivo secante. Secante alfa igual a 4 se descarta. Por lo tanto, el único valor para secante es, ¿no? Menos 2. Pero secante, ¿cómo se calcula? Radio vector sobre abscisa. Entonces, como acá aparece menos 2, lo único que hago es dividir. Como radio vector siempre es positivo, tiene que ser positivo y menos 1. Identifico que tomo abscisa menos 1, radio vector igual a 2, y calculo la ordenada, ¿no? La ordenada es menos raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, que sale menos raíz de 3. Y de ahí creo que no, ya debe estar claro. A ver. ¿Qué dice? Ok, listo. Limpiamos y listo. Problema 3. Dante y María parten del punto siguiendo las rutas descritas por la gráfica de las funciones f, funciones algebraicas, ¿no? F de x, 3x cuadrado y g de x mx. Recordamos, ¿no? Que si tenemos f de x igual 3x cuadrado, la gráfica es una parábola, ¿no? Ahí está parte de la parábola ¿no? en el lado izquierdo está, ¿no? Y la línea, la recta línea, viene a ser, en este caso, ¿no? La trayectoria que sigue María. Dante sigue la trayectoria, ¿no? De la parábola, y María sigue la trayectoria rectilínea OA. Cuando trabajamos con trayectorias rectilíneas o rectas, aparece el término de pendiente, ¿no? Pero si el ángulo es un ángulo en posición normal positivo, la pendiente simplemente es la tangente de beta. Este m, el coeficiente de x, es la pendiente, ¿no? M es pendiente. Quiere decir que m es menos 6, ¿no? Siempre que usted recuerde el concepto, ¿no? De pendiente. ¿Qué es pendiente de una recta? Para que hable de pendiente de una recta, ubica el plano, ¿no? Y listo, y dibuja cualquier recta, ¿no? Cualquier recta. Esa es la recta L. ¿De acuerdo? Entonces uno define ángulo de inclinación. Para definir ángulo de inclinación, ubicamos el punto de intersección con el semieje positivo de las axisas. Este sería el punto, digamos, punto P. ¿Y qué es ángulo de inclinación? Es el ángulo formado, cuando hablamos de ángulo de inclinación, ya estamos trabajando con ángulos positivos, ángulos geométricos. Entonces, es el ángulo formado por el semieje, ¿no? Con dirección positiva respecto a la recta, en el sentido positivo. Este sería el ángulo de inclinación. Por lo tanto, la pendiente es tangente de beta. ¿Estamos? Pero si tomamos dos puntos cualesquiera, ¿no? Un punto P sub 2 aquí, X1, Y1, y otro punto P sub 2, X2, ¿cómo se calcula la pendiente? La pendiente es, ¿no? Diferencia de ordenadas sobre diferencia de axis. Esa ya es la fórmula. Esos detalles, digamos, son conocimientos previos, ¿no es cierto?, de geometría analítica. Entonces, pero un caso particular, ¿no? Es que si yo traslado, ¿no? En vez de que la recta en este caso no pasa por el origen, si pasa por el origen, miren, ¿no? Lo interesante que es, ¿no? Entonces, el ángulo aquí es beta.
Si pasa por el origen, este beta es ángulo de inclinación y a la vez es ángulo en posición normal. Pero por lo tanto, cuando la recta pasa por el origen, la tangente de beta es la pendiente. O sea, acá tomas un punto, ¿no? X sobre Y en el lado final, la pendiente es tangente de beta. Pero la pendiente en este caso, como ya sabemos que es razón trigonométrica de ángulo en posición normal, es Y sobre X. Alguien dirá, pero profesor, ¿cómo? Si quieres calcular esto sería, bueno, acá está 0, 0, ¿no? Y menos 0, X menos 0, o sea, Y sobre X, ¿no? Sería un caso particular, ¿no es cierto? Todos estos detalles, ¿no? Tienen que manejar, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, cuando trabajan con recta, una recta tiene una ecuación de la forma, en este caso, mx más b, ¿no? Cuando pasa por el origen, b es 0, como en este caso, ¿no? Mx pasa por el origen, el b es 0, porque el b es el intercepto con el eje y. Lo que interesa es siempre recordar el coeficiente de x de una ecuación lineal en dos variables, ¿no? El coeficiente de x es la pendiente de la recta. Punto. Lo demás ya es, ¿no? Historia, ¿no? Este es un recordatorio rápido, pero se va a simplificar porque vamos a trabajar con tangente de beta. Beta es un ángulo de posición normal, por lo tanto, la pendiente va a ser, ¿no? Ordenada sobre abscisa, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, limpio esto y continuamos, ¿no? Bueno, ahí trazamos la recta, ¿no? La trayectoria rectilínea seguida por María y la trayectoria curvilínea, la parábola, seguida en este caso por Dante. Se encuentra en el punto A. Si se encuentra en el punto A, es claro que es un único punto, por lo tanto, tienen la misma abscisa y la misma ordenada, ¿no? Si trabajamos con la ecuación, ¿no? De la recta, abscisa x0 le corresponde ordenada mx0. Si trabajamos con la ecuación de la parábola, con la ecuación, ¿no? De la parábola, 3x cuadrado, entonces, la abscisa es, ¿no? El mismo punto, ojo. La abscisa es común. Y la ordenada aquí es 3x0 al cuadrado. Pero como es un único punto, necesariamente las ordenadas tienen que ser iguales. ¿Qué te piden? Halle la distancia de la proyección sobre el eje X del punto de encuentro respecto al punto de partida. Aquí están pidiéndote la distancia del punto de proyección al punto de partida. El punto de encuentro es A. Proyectas al eje X, ahí está. De ese punto al origen, ¿qué distancia hay? Eso es lo que te piden. Pero aquí va a ser simple. Si calculas X sub 0, obviamente el X sub 0 es negativo, ¿no? Pero recuerden que la distancia es positivo. Simplemente le tomo, ¿no? El valor absoluto de x0, ¿no? O sea, esa distancia va a ser valor absoluto de x0. Y le agrego las unidades, ¿no es cierto? En general, ¿no? Está claro, entonces esto voy a copiar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ubicamos el punto. El lado final es el punto A. Abscisa, primera componente, ordenada, segunda componente. ¿Cómo se calcula tangente de beta? Como está en posición normal, ¿no? Tangente de beta es mx0 entre x0. Ahí está. Punto final, entonces tangente beta, ángulo en posición normal, ordenada sobre abscisa. X0 se cancela, por lo tanto, M es menos 6. Por otro lado, como sus ordenadas son iguales porque se trata del mismo punto, hay un único punto de encuentro, entonces las ordenadas son iguales. 3x0 al cuadrado es m igual a mx0, pero m es menos 6. Entonces 3x sub 0 al cuadrado es menos 6x0. 3x sub 0 al cuadrado es menos 6x0. Cancelamos un x0, quedará 3x sub 0 menos 6, x sub 0 es menos 2. Como distancia es positivo, le tomo el valor absoluto, ¿de acuerdo? Valor absoluto de menos 2 es 2 unidades, ¿no? Pero las unidades, ¿no? Están indicadas en hectómetros, ¿no? Aquí está. Por lo tanto, la distancia, ¿no? Del punto de proyección del punto A, ¿no? Al origen es 2 hectómetros. Ahí está. Por lo tanto, la distancia de la proyección sobre el eje X del punto de encuentro respecto al punto de partida origen es 2 hectómetros. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
¿Cuál quiere que explique Rojas Guayane? A ver, Rox. ¿Cuál? Todo aquí es, ¿no? Estoy explicando de que trayectoria rectilínea, trayectoria parábola, un punto común, simplemente, ¿no? Solamente aquí en el gráfico, guíese. Cuando se encuentra en un solo punto, tienen obviamente la misma axis, la misma ordenada, pero cuando se intersectan, ¿no? Tienen que las ecuaciones se manejan para la misma axisa. Axisa común, ordenada 3x0 sería, ¿no? Aplicando la ecuación y 3x cuadrado. O y mx, x, axis x0, la ordenada de mx0. Las ordenadas son comunes, ¿no? Ahora, tangente de beta simplemente es ordenada sobre axisa, ¿no? Ordenada mx0 sobre x0. ¿De dónde saco el valor de m, no? Y luego, ¿qué tengo que hacer, no? Como A es un único punto, sus axisas son iguales, sus ordenadas son iguales. Es decir, 3x0 al cuadrado es mx0, pero m es menos 6, ¿no? Entonces 3x0 es menos 6x0, ¿no? Ahora te están pidiendo la distancia. La distancia es positiva, ¿no? No puede ser x0 menos 2, está diciendo la axisa, ¿no? Del punto de proyección. Pero ¿cuál es la distancia de esa axisa al origen? Es d. Simplemente valor absoluto, ¿no? Tómale valor absoluto y listo, porque tiene que ser positivo. Por lo tanto, la distancia es 2 hectómetros, ¿no? No sé si está claro. A ver qué dice Rojas, Roxy Alba. ¿Quedó claro? A ver qué dicen los Profesor, demás. buenos días. ¿Sí? Disculpe. Su chat está muy arriba. Tendría que bajar porque abajo hay otros compañeros que están preguntando. Ahí está. Ah, ya. Si alfa y beta serán iguales porque ya expliqué, ¿no? Es una propiedad justo en la parte de teoría, me estoy concentrando, le estoy diciendo, si los ángulos son coterminales, tienen los mismos lados finales. Y si tienen los mismos lados finales, ubique el punto PX y E, entonces ambos ángulos tienen los mismos elementos. La axis es X, la ordenada es Y, el radio vector es el mismo. Por lo tanto, calcula seno de alfa, es seno de beta. Esa parte, ¿no? Yo expliqué claramente, ¿no? Cuando acá, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Están preguntando anteriormente, ¿no? Preguntas que ya pasaron, ¿no? Aquí, ¿no? Si, si son coterminales, acá este dato, ya explicamos, ¿no? Por eso la teoría tiene que estar enfocado, ¿no? Como dijo usted, tiene que estar atentos, ¿no? Si son coterminales, uno dibuja, ¿no? Si son coterminales, ¿qué significa? Que tienen el mismo lado final, ¿no? Entonces trabaja aquí, el ángulo está por aquí, ¿no? Alfa, y por aquí es beta. Ubique un punto P. Por lo tanto, para alfa y para beta son los mismos elementos. Si calculo seno de alfa, resulta y sobre r. Pero y sobre r también es seno de beta. Por eso, cuando los ángulos son coterminales, seno de alfa es igual seno de beta, coseno de alfa es igual coseno de beta, etcétera, ¿no? Eso ya expliqué en la parte, ¿no? Teórica, ¿no? Eso quedó claro. Hay que dice el alumno que preguntó. ¿No? A ver, dice, listo. Listo. Entonces ya resolvimos el problema número 3. ¿El problema 3 quedó claro? Para pasar al problema 4. Los ángulos coterminales no son iguales, simplemente tienen el mismo lado final, ¿no? Y eso es lo que tiene que entender, ¿no? Ahora, los ángulos son coterminales, sus razones trigonométricas son iguales. ¿Ok? Listo. Problema 4. Tiempo avanza. El problema 4. Problema interesante. Aquí, ¿no? Nos preguntan, en la figura se muestran los puntos P, Q, ¿no? Coordenadas de coordenadas menos 3, menos 2, 6,
Quiere decir que abscisa de P es menos 3, ordenada es menos 2. Abscisa de Q, 6, ordenada A, respectivamente. Si PO más OQ toma su mínimo valor posible, calcule raíz de 3A seno de alfa. Entonces aquí, para que antes de resolver el problema, voy a permitirme decir, a ver, si ustedes tienen un punto aquí, A, y un punto B, ¿cómo se calcula la mínima distancia? Alguien dice, por aquí hay otro punto, un punto, digamos, P. Entonces, ¿cómo se calcula la mínima distancia de A a B? Reflexionemos, ¿no? Si unimos aquí segmento AB y unimos AP, yo le digo, ¿no? ¿Cuál es la menor distancia de A a B? Y todos van a responder, profesor, la menor distancia es justamente de esta distancia, ¿no? Esa es la mínima. ¿Por qué? Porque es lineal. Porque si observa de AP D1 y de PA D2, entonces por geometría ustedes saben que D es menor que D1 más D2. Quiere decir que D es menor. Entonces, D1 más D2 no puede ser distancia, ¿no?, mínima de A a B. En consecuencia, ¿qué debe ocurrir, no? Para que sea mínimo, si tengo un punto, si este punto ubico aquí, entonces para hablar de distancia mínima de A a B, A, P y B deben ser colineales, ¿no? Entonces quiere decir que esto lo borramos, desaparece. Ahora ya hablamos, ¿no? Este sería, se vuelve D1 y se vuelve D2. Por lo tanto, la distancia mínima sería la suma, ¿no? D1 más D2. Pero para que eso ocurra, esos tres puntos son colineales, ¿no? Ese principio vamos a aplicar en el problema, ojo. Está claro, ¿no? Es un principio elemental, ¿no es cierto? Y un ejemplo claro es, ¿no?, el triángulo rectángulo, ¿no? La hipotenusa es la longitud mínima, ¿no?, que la suma de los catetos. Si yo voy por los catetos, me voy a demorar más tiempo que si yo voy por la hipotenusa, ¿no? Si voy a la misma velocidad. Entonces, la hipotenusa es la distancia mínima, ¿no? Entonces, siempre que hablemos de distancia mínima, haya tres puntos, los puntos tienen que ser colineales. Está claro, ese es, ¿no?, algo que deben, ¿no?, recordar y reflexionar. Por lo tanto, este es un problema clásico, ¿no? PO más OQ mínimo. Entonces, lo único que tengo que hacer es, ¿no?, ¿cómo hago que P, O, Q sean colineales nada más? Simplemente va a ser que sean colineales y se acabó el problema. Entonces, trazamos, ¿no?, el gráfico ahí. Ubicamos las coordenadas. P tiene coordenada -3, -2. Q tiene coordenada 6A. Además, alfa es un ángulo en posición normal cuyo lado final es OQ. Aquí utilizamos la estrategia de la reflexión, ¿no? Hay que buscar simetría. El punto P -3, -2. Voy a buscar su simétrico en el segundo cuadrante. Para ello, prolongamos QO, ¿no? Prolongamos, ¿no?, QO. Está puntiagudo, ¿no?, la prolongación, ¿no? Esa prolongación tiene que ser, ¿no?, una recta. Y luego ubico el simétrico, ¿no? El simétrico de P respecto al eje X. Cuando habla de simetría, quiere decir que esta longitud es igual a esta de aquí es igual a esta. Por lo tanto, como el punto que voy a reflejar está en el segundo cuadrante, la abscisa es negativa, ¿no? Sigue siendo -3. La longitud, acá el valor absoluto en vez de este es 2, este también es 2. Longitud, como longitud, ojo. Siempre se toma, ¿no?, el valor absoluto de las coordenadas para hallar longitud. Como es ordenada, acá valor absoluto -2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto que voy a reflejar es el punto de abscisa -3 ordenada 2, porque está en el segundo cuadrante. Ahí está. Entonces, P' es el simétrico. Pero yo quiero, ¿no?, que PO más OQ sea mínimo. Por lo tanto, aquí basta observar, ¿no?, para que sea mínimo, P', O y Q tienen que ser colineales. Hasta ahí quedó claro, ¿no? Porque eso es lo que expliqué, ¿no es cierto? Hasta ahí quedó claro. Entonces vamos borrando y sabe que es simétrico para no cargar la notación. Ahí también, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué tengo que aplicar aquí? Entonces, aquí hay dos formas de resolver el problema, ¿no? La primera forma, mírenlo aquí.
Lo único que tenemos que aprovechar es nuestra semana 3, ubicar triángulos, rectángulos y ángulos agudos. Entonces acá, ¿no? Este sería un primer método y el otro método es un método general, ¿no? Este ángulo es alfa, ¿no? Agudo, y es igual a este ángulo aquí, correspondientes. Ahora, ¿cómo calculo los catetos de este triángulo rectángulo, ¿no? Que lo estoy ubicando ahí en el mismo gráfico. 6 es la axis, es positivo, entonces el cateto es 6. A es negativo, entonces el cateto opuesto a este ángulo agudo es menos A. Valor absoluto de un negativo es menos A. Obviamente, si A es negativo, menos A es positivo. Listo. En el otro, el opuesto acá, ¿no? Es la ordenada 2 y menos 3, la axisa, pero el cateto es valor absoluto de menos 3, es 3. Por lo tanto, aquí lo único que hacemos es tangente, ¿no? Tangente del mismo ángulo agudo. Tangente del ángulo agudo, dos rayitas punto, es menos A sobre 6. Y tangente del otro angulito en el triángulo, ¿no? Rectángulo, de arriba es 2/3. Cateto opuesto 2, adyacente 3, 2/3. ¿De dónde sacamos el valor de A? Menos 4. Y acá colocan, quiere decir, el punto es, ¿no? Q 6, menos 4. Listo. Por lo tanto, ya tiene el valor de A. ¿Cómo calcula seno de alfa? Alfa es un ángulo en posición normal, necesito la I, ¿no? El radio vector. Ya tengo el punto. El punto en el lado final de alfa es 6 menos 4. ¿Cómo calculamos radio vector? Raíz cuadrada de x cuadrado, 6 al cuadrado, más raíz cuadrada menos 4 al cuadrado. 6 al cuadrado, 36. Menos 4 al cuadrado, 16, más 36, 52. Raíz cuadrada es 52. Pero 52 es 4 por 13. Raíz cuadrada de 4, 2. Entonces, radio vector es 2 raíz cuadrada de 13. Y con eso tiene la respuesta, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya reemplazamos, ¿no? Raíz de 13 a, o sea, acá estaría raíz de 13, a es menos 4, y seno de alfa, a seno de alfa es ordenada menos 4, radio vector 2 raíz de 13. ¿Y qué sale? Raíz 3 se va, menos 4 entre 2, menos 2 por menos 4, 8. Respuesta es 8. Ese es utilizando simplemente la técnica de ángulos agudos, ¿no? No sé si lo han visto, está claro, ¿no? Ya. Ahora, utilice una teoría general de pendientes, ya, ¿no? De fórmula, ¿no? ¿Está claro? Eso es simplemente aplicando ángulos agudos, triángulos rectángulos, hay que ubicar y listo. ¿Ok? ¿Estamos? Está preguntando ahí. Ya. ¿Listo? Sí, está claro. Ok, ahora, vamos a usar, ¿no? Una técnica, ¿no? General, ¿no? De pendientes. Del gráfico. ¿Visto? Dado una recta cualquiera, ¿no? Una recta cualquiera, L, tome dos puntos en esa recta, de coordenadas P1, X1 y Y1, coordenada de punto P2, X2 y Y2. ¿Cómo se calcula la pendiente? Por fórmula, ¿no? La pendiente es diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. Y2 menos Y1, X1 menos X. Es general, ¿no? Sin necesidad de estar trabajando con triangulitos, ¿no? Entonces borramos este, es otro método efectivo. Entonces uno observa que el origen tiene coordenadas 0,0, ¿no? 0,0. Como P', O y Q son colineales, están sobre una misma recta, entonces calcula la pendiente tomando puntos de 2 en 2, siempre va a ser igual. Entonces calcula, ¿no? La pendiente, puedo hallar 2 menos 0, menos 3 menos 0. Pendiente, A menos 0, 6 menos 0. Es decir, tenemos esto. A menos 0, o sea, diferencia ordenada, ordenada menos ordenada 0, A. Ordenada 6 menos, perdón, axisa 6, ¿no? Pues ya sería axisa 6, ¿no? Axisa 6 menos axisa 0, 6. Ordenada 2 menos ordenada 0, 2. Axisa menos 3 menos axisa 0, menos 3. Ahí está. Y sale A igual a menos 4, pues, ¿no? Lo mismo, como habíamos indicado, ¿no? Cualquiera de los, ¿no? De los dos métodos puede utilizar, ya depende de usted, ¿no? Pero este es ya método ya general, ¿no es cierto? Luego, calculamos, ¿no?
el rayo vector, entonces ya como tenemos el -4 aquí, ¿no? -4, acá 6. Entonces ya hemos calculado que el rayo vector correspondiente al ángulo alfa es 2 raíz cuadrada de 13, ¿no? Entonces, seno de alfa es -4 entre 2 raíz de 13. -4 entre 2 es -2 raíz de 13. Luego reemplazamos ya, ¿no? C es el valor buscado, por lo tanto se reemplaza, ¿no? C es raíz de 13 por A, seno de alfa. A es -4, ¿está? Y seno de alfa -2 raíz de 13. Raíz de 13 se cancela, menos por menos más, 2 por 4, 8. Listo. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta en este ejercicio? A ver qué dice Daniela. ¿Está claro? He resuelto el problema de dos formas, ¿no? Y este es el método general, ¿no? Que va a permitir resolver, ¿no? Problemas también más adelante, ¿no? ¿Ok? Ok. Gracias, Daniela. A ver qué dicen los demás. Ya, continuamos porque estamos contra el tiempo. Miren, a ver. Problema 5. Raúl y Magali, al despedirse, se dirigen a sus hogares en direcciones este y oeste, beta, norte, respectivamente. Si Magali caminó 250 metros hasta llegar a su casa y Raúl una distancia de 200 metros y tangente beta es 3/4. Hay la pendiente de la recta que representa la trayectoria de recorrido que tendría que hacer Raúl a partir de su casa para visitar a Magali. Entonces acá identifiquemos, ¿no es cierto?, de manera rápida. Punto de partida, ¿no? Aquí parte Raúl y Magali, ¿no? Raúl se dirige hacia el este y camina 200 metros, ¿no? Hacia el este. Magali se dirige, ¿no? Con dirección oeste, beta, norte. ¿No? Y bueno, acá siempre los sistemas de referencia hay que dibujar, ¿no? En cada punto, ¿no? Para que sea de referencia. Ahí está, ¿no? La dirección que sigue Magali, ¿no? Es oeste, beta, norte. Referencia aquí es primero oeste, con respecto a la dirección que sigue al norte, el ángulo es beta. Muy bien. Luego, pregunta, ¿no? Halle la pendiente de la recta que representa la trayectoria del recorrido que tendría que hacer, ¿no? Si ya está hablando de pendiente, tiene que ser la trayectoria rectilínea, ¿no? Rectilínea. ¿Qué trayectoria rectilínea debe seguir, Raúl? Porque te piden la pendiente. En este caso, este alfa es un ángulo en posición normal. Cuando está en posición normal y es positivo, entonces la pendiente simplemente es tangente de alfa. Ya había indicado, ¿no es cierto? El ángulo de inclinación de la recta, su pendiente es tangente de alfa y listo. Y para allá la tangente alfa, entonces tenemos que observar rápidamente, ojo, que el punto donde está la casa de Raúl sería el punto referencial, ¿no? Es decir, del sistema de coordenadas. Por lo tanto, entonces se transforma en el eje de las abscisas, en el eje de las ordenadas. ¿De acuerdo? Y el ángulo alfa sería ángulo en posición normal. Y el punto donde está la casa de Magali sería, ¿no? Un punto del segundo cuadrante, ¿no? Si usted observa ahí, primero, segundo, está en el segundo, pues, ¿no? Entonces, para hallar, ¿no? La pendiente necesito tangente de alfa, porque alfa está en posición normal. Será ordenada sobre abscisa. Entonces, tenemos que determinar las coordenadas, ¿no? Del punto donde se encuentra la casa de Magali, ¿no? Para ello, simplemente aplicamos, ¿no es cierto? Tangente de alfa, acá, ¿no? Perdón, tangente beta es 3/4. Aquí es 3/4, ¿no? 3/4. Quiere decir que el cateto opuesto a beta es proporcional a 3, y el cateto opuesto o adyacente a beta es proporcional a 4. Como la hipotenusa es proporcional a 5, pero en este caso está multiplicado por 50 metros. Quiere decir que el factor, ¿no? Para multiplicar cateto opuesto adyacente a beta es 50. 3 por 50, 4 por 50. Triángulo pitagórico 3, 4, 5, ¿recuerdan? Por lo tanto, el opuesto a beta es 150 metros y el adyacente es 200 metros, ¿no? Cual que debería quedar ahí. ¿Ya? Aquí, listo. Ya saben por qué está saliendo eso, ¿no? 150, 200 metros. Listo. Ahora, como el punto donde está la casa de Raúl es el origen del sistema de coordenadas X y Y que estoy definiendo, con ángulo de posición alfa, entonces
la abscisa, ¿no?, del punto donde se encuentra la casa de Magalhães se encuentra a qué distancia, a 400 metros. Pero como está a la izquierda del origen, esa abscisa es menos 400, ojo. Pero la distancia de ese punto, ¿no?, del semieje negativo de las abscisas al punto donde está la casa de Magalhães, 150, la ordenada es positiva, entonces coincide con 150. Quiere decir que la abscisa es menos 400 y la ordenada es 150, ¿no? Ubicamos, ahí está. Listo. ¿Qué piden? La pendiente, ¿no?, de la trayectoria que tiene que seguir Raúl, ¿no?, para ir a la casa, ¿no?, de Magali. La pendiente es tangente de alfa, pero tangente de alfa es ordenada 150 sobre abscisa menos 400. Y problema resuelto, ¿no? Ahí está. Tangente alfa, ordenada 150 entre abscisa menos 400. Cancela, saca quinta 3, quinta 8. Menos 3 octavos es la pendiente, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Por favor, indiquen si hay preguntas. Problema 5. Si está claro, por favor, indique Daniela, Quispe Rojas, Andrea, por favor. Recuerden que tenemos más problemas que resolver. Si está claro, me dicen que está claro y continuamos. Ok, gracias, Daniela. Problema número 6. Es un problema interesante también, ¿no? En la figura se observa una placa cuadrada ABCD, cuyo precio de venta es raíz cuadrada de 314 coseno de beta menos 48 tangente de alfa soles. Si Ricardo compró 3 de estas placas, ¿cuánto pagó Ricardo? Simplemente hay que determinar el precio unitario de la placa y luego multiplicar por 3, ¿no es cierto? Observamos, ¿no?, la figura. Primero, menos alfa, menos beta, no son ángulos en posición normal. ABCD es un cuadrado, significa, ¿no?, que la medida de los 4 lados son iguales. AB igual a BC, CD y AD. Listo. Además, ¿no?, B y C son puntos del segundo cuadrante. B tendrá abscisa negativa, ordenada positiva. C tiene abscisa negativa, ordenada positiva. Listo. Entonces nos interesa, ¿no?, para que menos alfa se transforme en ángulo en posición normal, simplemente cambiamos de sentido, ¿no? Alfa. A menos beta también le cambio de sentido. Beta. Entonces tendría 2 ángulos en posición normal, ¿no? Ahí está. Ahí está. La gráfica, observen. Le cambio sentido menos alfa, alfa. En posición normal. Beta en posición normal. Ya tengo entonces los 2 ángulos en posición normal. Entonces, para calcular tangente alfa, se requiere calcular, como alfa está en posición normal, se requiere calcular las coordenadas de B. Abscisa ordenada. La abscisa negativa, la ordenada positiva. Para calcular coseno de beta, C, o sea, OC es el lado final, OC. Entonces se requiere las coordenadas C. Su abscisa es negativa, su ordenada positiva. Y además el radio vector OC, ¿no? Entonces, para hallar, ¿no?, esos elementos, ¿no?, simplemente hacemos una construcción, ¿no?, un poco de geometría. Si ustedes observan el triángulo rectángulo DOA, están observando el triángulo rectángulo DOA, observen. Entonces hay 2 ángulos, ¿no es cierto? Este ángulo voy a poner 2 rayitas, y este de aquí, su complemento, una rayita, ¿no? El ángulo ADO, 2 rayitas, el ángulo DAO, una rayita, para no usar, ¿no?, notaciones, ¿no?, con A. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, los catetos de ese triángulo, ¿no?, triángulo rectángulo DOA, ¿cuánto mide los catetos? Obviamente, si conoce el punto menos 5, el cateto es valor absoluto de 5 unidades. Si conocemos, ¿no?, la ordenada 12, entonces la distancia del origen a ese punto es valor absoluto, es 12. En este caso, como es positivo, 12 unidades. Listo. Entonces construimos el triángulo rectángulo ahí, PMA. Pero si ustedes observan a una rayita, como acá es 90 grados,
dos rayitas tiene que ser complemento, ¿no? Una rayita, dos rayitas, 90 grados, son complementarios. Entonces, este ángulo MBA tiene que ser complemento de D. Si es dos rayitas, será una rayita. Por lo tanto, por el criterio, como los lados son iguales, ¿no? Este es igual, es más, es igual a 13, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, observen, ¿no? Criterio, ángulo, lado, ángulo, son congruentes. Ángulos iguales se oponen lados iguales, ¿no? Entonces, al ángulo una raya le corresponde 5, al ángulo dos rayas le corresponde 12, y listo. Ahí aparece, ¿no? 5 y 12. Por lo tanto, dirá, pues, ¿no? Entonces, recuerden que la ordenada de B es positivo. Simplemente del origen ustedes observan la ordenada aquí, la ordenada axis es 0, la ordenada es 17, como ordenada. Por lo tanto, la ordenada B es 17. La axisa, para hallar la axisa hay que observar 7, 12 unidades. Como axisa, cuando usted proyecta, la distancia sigue siendo 12, ¿no es cierto? Pero como axis es menos 12, porque está a la izquierda del origen. Por lo tanto, las coordenadas del punto B es menos 12, 17. Ahí está. Menos 12, 17. Estamos. Por favor, hasta ahí está claro. ¿Está claro hasta ahí? Por favor, respondan. A ver, chat, respondan. ¿Hasta ahí está claro? Ok, listo. Seguimos. Ahora, ¿qué hacemos para el triángulo rectángulo? C, acá igual, ¿no? Trazamos, ¿no? Desde C de la perpendicular y formamos el triángulo rectángulo CND. CND. Pero al formar, aquí también vamos a observar lo siguiente, ¿no? Acá es 90 grados, ¿no? Su complemento es una rayita. Y complemento de una, ¿no? Rayita de dos rayitas, ¿no? Así. Por lo tanto, observe también ahí, ¿no es cierto? CD tiene la misma longitud de AD. Criterio, ángulo, lado, ángulo son congruentes. Por lo tanto, a una rayita se opone 5 unidades y a dos rayitas 2 unidades. ¿No? Entonces aquí, si entendieron, esto ya voy a borrar porque ya eso entendieron. Ahora estoy trabajando aquí. 2 unidades. Por lo tanto, la distancia de O a N, del punto O a N es 5 más 12, 17. Pero como N está a la izquierda del origen, su axisa es menos 17, ¿no? Acá sale axisa menos 17. Ordenada es 0, ¿no? Por eso acá aparece, y como el cateto opuesto a una raíz de 5 es positivo, entonces tomamos axisa menos 17, ordenada 5. Por lo tanto, calculamos el rayo vector, ¿no? El rayo vector OB. Mentalmente calculamos el rayo vector, ¿no? Entonces, el alfa, el beta, ¿qué elementos tiene? Identificamos, su axisa es menos 17, ordenada es 5, y rayo vector aquí es mentalmente. Raíz cuadrada de menos 17 al cuadrado es 289. Más 5 al cuadrado, 25. 289 más 25, 314. Esta es raíz cuadrada de 314. Y listo. De alfa, ¿no? Sus elementos, ahí está su axis ordenada. Por lo tanto, ¿cómo se calcula coseno de beta? Tangente de alfa, ya simple, pues, ¿no? Coseno de beta, axisa menos 17 sobre el rayo vector raíz cuadrada de 314. Tangente de alfa, pues tangente de alfa ya directamente, ¿no? Ordenada 17, axisa menos 12. Para alfa, ¿no? Su lado final, ahí está B, el punto, ¿no? El lado final, axisa menos 12, ordenada 17. Ordenada sobre axisa, 17 sobre menos 12. Por lo tanto, damos, ¿no? La respuesta. Entonces, el precio unitario de una, ¿no? El precio unitario de la placa es, ¿no? En este caso, es, ¿no? El precio de una placa. Simplemente reemplazamos, ¿no? Raíz cuadrada de 314 por coseno de beta. Coseno de beta es menos 17 sobre 314. Menos 48 tangente de alfa. 17 entre menos 12. Acá raíz cuadrada de 314 se cancela, ¿no? Ustedes cancelan esto.
Menos entre menos más, 48 entre 2 es 4, 4 por 17 menos 17, 3 por 17, 51. Por lo tanto, el precio de una placa es 51 soles. ¿Cuánto pagó por 3 placas Ricardo? 3 por 51 soles, 153 soles, ¿no? Esa es la respuesta. Limpio lo demás y se acabó el asunto. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta en este ejercicio? A ver qué dice, por favor. Respondan para seguir con los problemas. Si está claro, digan sí y continuamos, jóvenes. Ok, muy bien. Problema 7. Es un problema de comunicaciones, ¿no? El radar del crucero Omega detecta el navío Atlántida a 3 kilómetros de distancia, en la dirección alfa, tal como se muestra en la figura. El radar de Omega, ¿cierto?, tiene un alcance máximo de 3,5 kilómetros. Quiere decir, el radio de alcance es 3,5 kilómetros. Quiere decir, solo detecta, ¿no?, navíos que están en su alcance, es decir, dentro del círculo de radio 3,5 kilómetros. Por lo que no llega a detectar al navío anclado en B. Sin embargo, el Atlántida sí detecta a 5 kilómetros, sí lo detecta, ¿no? A 5 kilómetros de su posición. Si el crucero Omega desea interceptar al navío B, determine las coordenadas de B, ¿no?, en ese instante. ¿Cuáles son las coordenadas de B en ese instante, ¿no? Muy bien. Graficamos, esto es simple. Ahí está, ¿no? Entonces interpretamos, ahí está el alfa, ¿no?, en la dirección de Atlántida. Atlántida respecto a Omega se encuentra a 3 kilómetros. Atlantic detecta ¿no?, al navío que está en B a 5 kilómetros. ¿Tá? Por lo tanto, este es mi triángulo rectángulo favorito, ¿no? 5, 3 quiere decir que la distancia de Omega a B es 4 kilómetros. ¿Listo? Ahora, tengo que hallar las coordenadas de B, es decir, su abscisa y su ordenada. Pero tengo que trabajarlo en función del ángulo alfa en posición normal. Y aquí utilizo la estrategia, ¿no?, siguiente. Si usted observa, ¿no?, la distancia de Omega a B es 4, entonces voy a construir, ¿no?, en este caso de Omega, la distancia de Omega Atlántica 3, prolongo 1 kilómetro para tener la misma longitud. Ahí está, ¿no? Se prolonga, ahí está, 1 kilómetro. De aquí sería, ¿no?, 1 kilómetro. 1 kilómetro. Con lo cual la distancia de Omega al punto que voy a indicar aquí es 4 kilómetros, ¿no? Tiene la misma distancia. Ahora, pero el punto extremo tiene coordenadas, ¿no?, A, B, digamos decir A, B. Ahí está, A, B. Hasta ver que no salga eso. Este es A, B. Pero aquellos que ya manejan, digamos, ¿no?, estudiantes que ya manejan, díganme cuál es la coordenada de B si conozco A, B. Aquí A es, ojo, aquí A es negativo, B es positivo. Aquí lo único que hacemos es intercambiar, ¿no es cierto? Menos B, ¿no es cierto? Y A, ¿no es cierto? Menos B, A. Si ustedes manejan, eso es, ¿no?, pendiente, ¿no? B sobre A, el otro tiene que ser menos B sobre A. Producto menos 1, si es que manejan propiedades pendientes. Ahora, si no manejan, para los que no manejan, lo único que tenemos que hacer es esto. Utilizar nuestro triangulito rectángulo, ¿no? Y aquí también otro triángulo rectángulo. Si ya manejan, bacán. Y si no manejan, para aquellos que no manejan su triángulo rectángulo. Por lo tanto, estos triángulos son complementarios. Este de aquí, complemento 2 rayitas, una rayita, aquí de 2 rayitas. Cateto, como A es negativo, valor absoluto de A menos A. B positivo sigue siendo B positivo. ¿Listo? Entonces, acá observamos a una rayita, ¿no?, de 2 rayitas. A una rayita se opone menos A, quiere decir que este es menos A. A 2 rayitas se opone B. Por lo tanto, la coordenada de B es
Axisa, su axisa tiene que ser, recuerden que B es positivo. Como la axisa de B está en el tercer cuadrante, la axisa es negativa, menos B. Y la ordenada, menos A es positiva. A tiene que ser negativo, simplemente A. Entonces la coordenada, ¿no? De B es menos B, A. Eso es si aplica triángulos rectángulos, ¿no? Pero si aplica rotación, ya inmediatamente dice, ¿no? Pendiente, aquí, pendiente 1, B sobre A. Pendiente 2, simplemente es A sobre menos B. Producto tiene que salirme menos 1, ¿no? Cuando son perpendiculares. Y es aplicar teoría, ¿no? Si no manejan, mejor utilizar triángulos rectángulos, ¿ok? Listo, hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El que dicen, por favor, indiquen. Si está claro hasta ahí. Ok, listo. Muy bien. Entonces, limpio esto. Por lo tanto, va a aparecer, ¿no? Menos B sobre A. Por lo tanto, alguien va a decir, profesor, acá tengo, pues, ¿no? Axisa X, axisa Y. Pero seno de alfa, el radio vector, ¿no? Acá ya tenemos, ¿no? Axisa A, coordenada B, ¿no? Y radio vector 4. Por lo tanto, seno de B, seno de alfa, B sobre 4. Coseno de alfa, A sobre 4. ¿Está? Seno de alfa, ordenada B sobre radio vector 4, porque radio vector es 3 kilómetros más 1 kilómetro. Coseno de alfa, axisa A sobre radio vector 4. Aquí es igual B, 4 por seno de alfa. Aquí es igual a 4 coseno de alfa. Las coordenadas de B, simplemente menos B, menos 4 seno de alfa. A es 4 coseno de alfa. Por lo tanto, la respuesta es menos 4 seno de alfa, 4 coseno de alfa. ¿Viste? Respuesta C. ¿Está claro? ¿Alguna duda en este ejercicio? Continuamos con el problema 8. Estamos a 6 minutos de receso. Si dicen está claro, continuamos. Ok. ¿Está claro, Daniela? Sí, profesor. Ok, entonces continuamos. Ok. Muy bien, entonces, problema 8. Este problema es, ¿no? Interesante, fácil resolver. En la figura se muestra el instante en el que el barco turístico está pasando por el punto A. Está pasando por punto A. Con una aceleración 25 coseno teta más 24 kilómetros por hora al cuadrado. T mayor que 0, menor que pi. En dirección al puerto Supe. En B está, ¿no? El punto B está el puerto Supe. ¿Ok? Donde T es el número de horas transcurridas desde que el barco pasó por A. T es el número de horas, ¿no? Entonces, desde A hasta B, ¿no? Transcurren T horas. Ahora, ¿qué te dice la condición? Después de T horas, ¿no es cierto? Después de T horas, ¿no? Después de T horas de ir de A a B, T es mayor que 0 menor, llega al puerto de Supe. Después de T horas se llega al puerto Supe, donde los turistas al mediodía toman un bus turístico. Al mediodía toman un bus turístico. A las 12, ¿no? En punto. Ya. Dirigiéndose a la ciudad de Caral. Se dirigen, ¿no? Desde el puerto Supe a la ciudad de Caral. Si el bus se desplaza con una rapidez constante de 800 metros por minuto y la distancia del puerto Supe hacia la ciudad Caral es, o sea, del puerto Supe a la ciudad Caral, el espacio recorrido, la distancia es 24, valor absoluto secante menos tangente kilómetros, ¿a qué hora llega a la ciudad de Caral? Lo único que tenemos que calcular es, ¿no? ¿Qué tiempo transcurrió, ¿no? Desde el puerto Supe hasta Caral. Conocemos la velocidad, ¿no? De desplazamiento del bus. La distancia está dada por esta expresión, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hallar es la distancia, ¿no? Si tengo la distancia, tengo la velocidad, entonces el tiempo es, ¿no? Distancia sobre velocidad, ¿no? Listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre?
La distancia que hay de A a B por dato es menos 480 tangente teta kilómetros. Alguien dirá, profesor, aquí aparece menos 400 tangente teta, pero la distancia siempre es positiva. ¿Eso qué quiere decir? Menos 480 tangente teta es positivo. Si es positivo, tangente teta es negativo. Hasta ahí está claro. Luego, el barco llega al puerto, supe, en T horas, después de T horas, T igual a teta. ¿Qué quiere decir? Cuando el barco llega al puerto supe, la aceleración es nula. Ya no acelera, pues ahí se detiene, aceleración nula. ¿Qué quiere decir? Que 25 coseno de teta más 24 es igual a 0. Aceleración nula. Ahí está. Está claro. De ahí despejamos coseno de teta igual a menos 24 sobre 25. Entonces, ¿qué tenemos? Tangente negativo, coseno negativo. ¿Y en qué cuadrante tangente y coseno son negativos? Es claro que en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces se deduce que teta pertenece al segundo cuadrante. Entonces está claro, ¿no? Teta está en el segundo cuadrante. Entonces ustedes recuerden que coseno de teta se define abscisa sobre rayo vector. Entonces acá tendremos, ¿no? Abscisa sobre rayo vector. La abscisa negativa menos 24, el rayo vector 25. Por lo tanto, teta, ¿qué elementos tiene? Abscisa menos 24, rayo vector 25. Como está en el segundo cuadrante teta, entonces la ordenada es positiva. La ordenada es 7, ¿no? Triángulo, ¿no? 24, 25, inmediatamente, ¿no? Calcula, y es igual raíz cuadrada de 24 al cuadrado menos 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado, y raíz cuadrada de 49, 7. Listo. R7. Por lo tanto, aquí damos los tres elementos, ¿no? Ahora teta está en el segundo cuadrante, abscisa menos 24, ordenada 7 y radio vector 25. Está claro cómo se calcula la ordenada, ¿no? Eso es simple, ¿no? Porque conoces que x es menos 24 y radio es 25. Por lo tanto, y es igual más raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado, que te sale y igual a 7. Listo. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Luego calculamos la distancia. Entonces la distancia, dice, la distancia. Para la distancia necesito secante de teta. Secante de teta es radio vector 25 entre abscisa menos 24. Menos 25 sobre 24. Tangente de teta es ordenada 7 sobre abscisa menos 24. Menos 7 sobre 24. Luego reemplazamos, ¿no? Distancia es igual, ahí está, ¿no? 24, valor absoluto secante menos tangente, kilómetros. Reemplazamos valor absoluto secante es 25 sobre 24, ¿no? Menos 7 sobre 24. Resulta 32 sobre 24, 24 se cancela y la distancia es 32 kilómetros. Está, ¿no? Estoy reemplazando. Valor absoluto es, ¿no? De menos 25 sobre 24 es 25 sobre 24. Menos por menos más, 7 más 25, 32 sobre 24. Cancela 24 y la distancia es 32 kilómetros. Pero la distancia y la velocidad tienen que estar expresadas en las mismas unidades, ¿no? Como la velocidad es 800 metros por minuto, entonces la distancia lo pasamos a metros. 32 kilómetros es 32.000 metros. Por lo tanto, dividimos, ¿no? El tiempo que transcurre, ¿no? Del puerto Supe hasta la ciudad Caral es igual distancia 32.000 metros sobre 800 metros por minuto. Sale el tiempo en minutos, los metros se cancelan. 40 minutos, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué hora llegaron a Ciudad de Caral, no? Si a Puerto Supe llevan al mediodía y de Puerto Supe a Caral transcurren 40 minutos, llegaron pues 2 y 40 minutos, ¿no? A Caral llegaron 2 y 40 minutos. Listo. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya se nos agotó el tiempo. Son 2 y 56 de la hora de receso. ¿Ok? Aquí ya, ¿no? Nuestra tutora está, ¿no? Indicándonos que ya termine la clase. Así es, ¿no? Bueno, el tiempo, como dije, pasa rápido, es por eso que todos tienen que actuar de manera dinámica y nos quedaría dos problemas, pero voy a presentar de manera rápida. Simplemente ahí está, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Cómo se resuelve de manera rápida esto, ¿no? Ahí está. Listo. Aquí va a salir, ¿no? Clave B. ¿Ok?
Es sencillo, ¿no? Trabajar, ¿no? Con este problema 9 y el problema 10. Igual aquí está la solución, voy a indicar. Te pueden hacer captura de pantalla, ahí tienen, ¿no? La solución, ¿no? 9 y 10, ¿no? Si tienen cualquier dificultad, no, pregunten, ¿no? Consulten por multichat o próximo viernes resolvemos, ¿no? Sus dudas, ¿no? En la semana 6 vamos a desarrollar solamente reducción de ángulos al primer cuadrante, ¿no? Entonces, esta semana 5, como pueden observar, está, ¿no? Bien cargado, ¿no? Los- el contenido es amplio. Listo. Entonces, clave de 10 es A. Entonces, conmigo será hasta el próximo viernes. Muchas gracias, ¿no? Buenas tardes conmigo, ¿ok?